Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Radio Católica 101.7 de FM presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé con la reflexión del Evangelio de hoy. Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino. Tienes palabras de vida. Shalom, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este domingo 29 del tiempo ordinario, 18 de octubre del 2020. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos presentado hoy el Evangelio de este domingo 29 del tiempo ordinario. Antes de entrar en la reflexión propia del Evangelio que escuchamos, la Iglesia en América Latina, o en México por lo menos, celebra el Domingo Mundial de las Misiones, el DOMUN. Este domingo, de manera especial, hacemos nuestra oración, nuestra petición a Dios por las misiones, por los misioneros, por la tierra de misión. También hacemos una colecta especial para apoyar los proyectos materiales que desde el Vaticano, el Papa y sus colaboradores organizan para socorrer aquellos lugares del mundo más castigados por la pobreza, las epidemias, las enfermedades, las sequías, las desgracias o desastres naturales o guerras. Tierra de misión, el Evangelio se anuncia, gracias a Dios, porque la misión de la Iglesia consiste en eso. No es una misión más, es su misión. Anunciar la palabra de Dios a todos los pueblos de la tierra, llevar el Evangelio, la buena noticia de la salvación, respetando las culturas, las ideologías, las religiones, incluso entrando en diálogo fraterno con todos los que quieran abrirse a la perspectiva del reino de Dios, que es universal, es para todos los pueblos de la tierra. Hermanos y hermanas, oremos en este domingo del DOMUN, especial domingo que dedica la Iglesia cada año para pedir por los misioneros y las misioneras y las vocaciones a esta vida que exige muchos sacrificios, muchos riesgos, muchas renuncias, y por la tierra de misión donde se está anunciando la buena noticia. El Evangelio que escuchamos, el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos del 15 al 21. Una trampa casi mortal que quieren ponerle los escribas y fariseos a Jesús. La pregunta insidiosa, nos dice el Evangelio. Mandaron a sus secuaces y algunos partidarios de Herodes a preguntarle a Jesús, enseñándole la moneda que el imperio hacía circular en Palestina como símbolo de la dominación romana. La moneda era el denario, la moneda romana.
Esta moneda que le enseñan a Jesús para ponerle la trampa tenía la imagen o el busto del emperador Tiberio. Igual que todos los emperadores, traía una coronilla de laurel que era el símbolo de que el emperador era alguien tratado como una divinidad, como un dios. De hecho, decía la leyenda en la moneda de los romanos llamada denario: Tiberio, César, hijo del dios Augusto. La dominación, el poder, el endiosamiento del hombre para aplastar a los demás, para dominar, para matar, para disponer de la gente conquistada como si fueran cosas. Eso era la arrogancia del imperio. Ahora entendemos por qué la respuesta de Jesús, cuando le dicen: maestro, con mentira, con halagos engañosos, con hipocresías. Por eso Jesús les dice: hipócritas, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos, pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? En esta pregunta va el veneno. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? A Jesús lo ponen en un callejón sin salida. Si dice que no, enemigo del César, reo de muerte, traidor. Si dice que sí, traidor a su pueblo. No tenía escapatoria Jesús. Pero vemos cómo la sabiduría de Jesús tiene una salida impresionante. Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñeme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Tiene la imagen de Tiberio, que dice: hijo de César Augusto. Él se considera dueño de la vida del pueblo y puede disponer a cualquier momento. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sobre el pueblo pesaban 3 impuestos desde que el Imperio Romano puso pie en Palestina. El famoso impuesto que llamamos a la metrópoli, un impuesto que los mismos judíos buscaban los famosos recaudadores de impuestos o llamados publicanos, los pecadores al servicio del Imperio Romano. Hay 2 casos de conversión de publicanos en los evangelios. En San Lucas, el caso de Zaqueo, que confiesa públicamente su pecado, y en Mateo y los evangelios sinópticos, el caso de Leví, que después se identificará con Mateo el publicano, que también al conocer a Jesús deja el puesto de pecador, de publicano, de corrupto, de ladrón de cuello blanco, y se convierte en discípulo, en apóstol del Señor. Den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El impuesto. El otro impuesto era lo que conocemos hoy como aranceles, lo que se paga por exportación e importación. Y el otro impuesto era el que pesaba sobre el pueblo, el impuesto al templo. Los judíos tenían que pagar un impuesto al templo. Aquí ya no intervenía Roma. Roma le daba oportunidad a los jefes religiosos que le cargaran el impuesto propio de la religión, o lo que hoy llaman algunas sectas el diezmo famoso, que se lo quedaba el sumo sacerdote. Pero en la tradición bíblica dice que el impuesto o el diezmo que pagaba el pueblo y que era en especie, no era en dinero, pero después se convirtió en corrupción.
Este impuesto iba a parar a las arcas del sumo sacerdote. Pero en sus orígenes, el diezmo que pagaba el pueblo al templo no era para el sumo sacerdote, era para socorrer a los débiles, a los que no tenían nada, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Hoy hay religiones, grupos de religiones o de sectas que piden el impuesto a sus feligreses, a sus adeptos, para el pastor o la pastora, argumentando que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento sobre todo. Si se refieren a eso, el diezmo no era para el líder religioso, era para socorrer a los pobres, a los necesitados. Volviendo al tema de la respuesta de Jesús: a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Quiere decir, el impuesto le pertenece al César, páguenselo. Pero no le den al César lo que le corresponde a Dios. Porque a Dios le corresponde la vida, el ser humano, la libertad, la dignidad humana, la justicia, la paz. Eso le corresponde a Dios. No se lo den al César. Hoy esto resuena igual entre nosotros. Porque podemos entregarle al César, no necesariamente a la autoridad. César representa todo aquel que quiere apropiarse de lo que es de Dios. Llámese esposo o esposa. ¿Cuántas veces en la relación entre marido y mujer se equivocan los términos? Yo soy tu dueño, tú te vas a vestir como yo quiera, tú vas a hacer lo que yo quiera, tú vas a hacer lo que yo te mando, porque yo soy tu dueño. No eres dueño, eres esposo, no confunda. O eres esposa, porque también hay mujeres que dominan al marido de esa manera. Tú vas a hacer lo que yo te ordene, lo que yo quiera. Y si no, viene la violencia o el chantaje o a ver qué cosa, ¿no? No eres dueño. Matrimonio no significa que entras en un proceso de esclavitud y de pertenencia absoluta. El único dueño de la vida es Dios, nadie más. Tampoco eres dueño de tus hijos. Otro malentendido de muchos papás. Yo tengo que gobernar y decidir la vida de mis hijos. No, señor. Te toca amarlos. Dios te los mandó para que los ames, los cuides, los protejas, los alimentes, los eduques y los enseñes a volar, porque son de Dios. La vida es de Dios. Nadie puede apropiarse de lo que es de Dios. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No te lo apropies. Otros gobiernos. El mundo está lleno de ejemplos dolorosísimos de gobiernos y de ideologías radicalistas que se adueñaron y se siguen adueñando de la vida de los ciudadanos. El caso concreto de la ex Unión Soviética, el comunismo, el leninismo, la lectura de la doctrina filosófica de Marx llevada a la política, fue una forma de cómo un gobierno se adueña de la vida de los ciudadanos, les impone la forma de cómo van a vestir, qué van a comer, qué pueden tener, qué no pueden tener, no pueden salir. Cuba y otros países socialistas que terminaron en la ofensa y en la humillación del ser humano. Negarle la profesión religiosa es adueñarse de la conciencia de las personas. No tienen ningún derecho, ningún sistema religioso, ni muy socialista que sea, ni muy comunista, ni cualquier otra ideología que en nombre de la defensa de la dignidad humana la ofende cada vez más. Ojalá nuestra patria no vaya por ese camino socialista como el de Venezuela hoy. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta injusticia cometida contra un pueblo en aras de que yo, el gobierno, tengo que decidir por ti. Yo te voy a defender de quién sabe qué artimañas de la ideología del neoliberalismo económico, de la ideología de quién sabe cuánto. Pero yo, en nombre de eso, te oprimo y me adueño de tu libertad,
de tu legitimación como pertenencia a Dios. Ningún gobierno, ninguna política, ninguna ideología, ninguna religión puede adueñarse de la conciencia y de la libertad humana. Ningún hombre, ninguna mujer, nadie. Al César lo que es del César y a Dios lo que le pertenece a Dios. Shalom, hermanos y hermanas. Hasta el próximo comentario.